Tenemos una primera cita con la familia militar ecuatoriana, una cita que nos dignifica y nos honra a todo el civilismo ecuatoriano, a todos los que desde niños hemos reconocido su rol significativo y han sido motivo de orgullo nacional. Recorrer la historia de nuestra institución militar es una experiencia fantástica, ¿no? Y un militar de la categoría de un coronel como es Alberto Molina Flores ha escrito una obra muy significativa cuyo título nos explicará ya de inmediato. El libro se llama Militares en su laberinto. Ya pueden ustedes entender el laberinto por el que han tenido que recorrer en estos últimos años, donde se ha visto su gran formación democrática. Dentro de sus estatutos de comportamiento, los militares ecuatorianos yo creo que se llevan la presea en el continente. Con una paciencia de Job, han dejado transcurrir los avatares de un posicionamiento político verdaderamente abusivo y provocativo, táctico, pero bastante irrespetuoso la condición democrática del pueblo ecuatoriano, acompañado de su institución militar que lo ha dado todo por este principio de convivencia nacional. Me acompañan con el autor, con su permiso general, ya mismo el embajador y ex canciller de la República, don José Ayala Lazo, que es el autor del prólogo, muy entusiasmado con esta obra. Se le advierte a Ayala Lazo al escribir y al explicarnos el contenido de esta obra de Molina Flores, que será lanzada el día precisamente de mañana, martes. Nos vamos a citar en la Asociación de Generales y Almirantes, ASOGENAL, que queda en la avenida Diego de Almagro y Pradera. Diego de Almagro, 1525 y Pradera. El ex colegio militar Eloy Alfaro funcionaba allí. Ahora es el sitio, el lugar y el escenario de convivencia social y solemne de la Asociación de Generales y Almirantes, la cúpula, digamos, de la oficialidad ecuatoriana. Estará comenzando el acto, ya lo dije, a las 18 horas de mañana martes. Presencia con traje formal y nada más. Yo creo que van a escuchar ustedes disertaciones, explicaciones muy interesantes y una experiencia que ha cristalizado mi coronel Alberto Molina Flores, reportero de guerra, no, aunque nuestro conductor, fantástico en la gesta donde el gran comandante fue Paco Moncayo, no podía faltar él acá. Y me pidió, coronel Molina, nos pidió a todos, el señor general Pepe Gallardo, que por circunstancias de atención médica, pacto ya y acuerdo con un galeno, es complicado dejarlo de lado, ¿verdad? Pero el general está muy orgulloso de el libro que usted ha escrito,
qué contiene el libro. Yo quería comenzar, pero un prólogo, que es la definición del contenido, del esfuerzo intelectual, del recordatorio, de la narración prolija de los hechos, verídica ante todo. Ahí está, ya está aquí el ex canciller, tenga la bondad. Precisamente el doctor José Ayala Lazo ha tenido la bondad de aceptarle este desafío, este reto al señor coronel. Este libro creo que debe merecer la lecturabilidad consciente de muchísimas generaciones que tienen distorsionada en parte y otros atinada respuesta a lo que ha sido nuestra institución militar a través de los últimos años. Y tiene esta obra el privilegio de contar con un prólogo del canciller, ex canciller, distinguido embajador ecuatoriano, señor doctor José Ayala Lazo, que honra ya nuestras instalaciones en este día lunes. Militares en su laberinto, militares en su laberinto. Sí. El nuevo jefe del ejército llama al país a la unidad. El señor general Luis Castro Rosero, perdón, no es Luis, Edison Narváez, el general Edison Narváez Rosero, ha mencionado la necesidad, y parto con esto porque me pareció acertado su discurso de convocatoria a la unidad, en la que seguramente invita en primer lugar al señor presidente de la República y a su ministro de la Defensa, que ciertamente con la institución militar pocos o escasos o casi inexistentes contribuciones ha dado para una buena convivencia con el espíritu militar de las Fuerzas Armadas y naturalmente de todos nuestros ciudadanos con uniforme. Trabajaré, ha dicho Edison Narváez, para fortalecer la institucionalidad del ejército, para defender a la patria y proteger a nuestros ciudadanos. Esto es lo que básicamente ha dicho el flamante comandante en su discurso, y ha hecho un llamado invocando a la unidad de los ecuatorianos. A sosegar las pasiones, señor presidente, debería decirse. A vencer el egoísmo ideológico, señor presidente. A dejar de lado el odio, señor presidente y conciudadanos ecuatorianos. A dejar de lado la ambición y a que recuperemos entre todos la confianza. El señor ministro Patiño ha resaltado el trabajo del ejército, al que lo calificó como consolidado, experimentado, respetuoso de la democracia, qué bueno que reconozca, y conocedor de su rol en la comunidad. Bueno, me parecía también muy importante, mientras nos damos una especie de mutua convocatoria, escuchar los contenidos y los capítulos que ha revisado en una cronología bastante complicada de la institución militar en estos últimos 10 años. Imaginen ustedes, señores oyentes,
la cantidad, la enorme cantidad de insucesos que ha tenido que librar la institución militar, actos de verdadera provocación, incesante provocación. Si esta no hubiera sido una institución reconfirmada en la democracia y en el respeto a todos los ecuatorianos, ha sido un verdadero ejemplo en esta década, aunque hemos reclamado nosotros mismos aquí en estos micrófonos libres una mayor concurrencia de acciones, no de fuerza precisamente, no de armas, pero han faltado discursos reclamantes en ocasiones en donde ya parecía que el laberinto se tragaba a nuestra institución militar o la perdía. Correa escogió y buscó a las Fuerzas Armadas porque la suponía necesaria, pero en términos incondicionales. Y eso la institución militar no le dio gusto. Y entonces ahí vino lo complicado. Lidiar, como dicen los antiguos ecuatorianos, lidiar durante 10 años, sin perder la calma, reclamando cuando había que reclamar, con baches naturalmente de algunos militares que lamentablemente fueron muy concesionarios de circunstancias, como hay en todas partes. Yo puede que incluso en esa lectura esté muy preocupado. Pero nos enseñaron lo que es respeto a la institucionalidad democrática. Y le han dado una severa lección a los políticos de extrema, a radicales, que dicen que el que viene es mucho más radical ideológicamente. Y eso tiene que conocer de una vez por todas la ciudadanía que nos escucha. Son ideólogos o ideologizados al colmo. Y entonces tuvieron o la mala fortuna o tuvieron de alguna manera, y es mi primera pregunta para el autor del prólogo, el ex canciller de la República, José Ayala Lazo. La paciencia de la institución militar ha sido una lección vigorosa de amor al Ecuador y doctor, y también de paciencia necesaria, de no otras fueran en este momento las características de nuestro, ahora sí, modelo de democracia debidamente comprobado por la actitud paciente de la institución militar. Pero hubo momentos, ex canciller, que nos sentíamos sin ese vigor que demandaba, digamos, aspectos y episodios muy inconvenientes para que la propia institución se quedara en silencio. Pero con talento, con mucha sabiduría estratégica, digamos, lograron capear cuánta provocación que en este libro fantástico ustedes, señores oyentes, jóvenes ecuatorianos, académicos de todo el país, van a encontrar. Si yo le pregunto la cronología de las provocaciones, ¿qué nos contestaría, ex canciller? Buenos días. Muy buenos días, Gonzalo. Muchas gracias por su invitación. Me siento muy honrado de estar en compañía de tan conocidos e ilustres contertulios. Yo creo que las Fuerzas Armadas ecuatorianas han seguido un proceso histórico de fortalecimiento y de institucionalización constantes. Eso les ha llevado a madurar en cuanto a la función fundamental que tienen dentro del Estado, y eso prácticamente ha desterrado las aventuras golpistas que eran tan frecuentes en el pasado.
fortalecidos en esos principios democráticos, es decir, su función es protegerle al Estado, proteger a los ciudadanos y fortalecer la institución militar, fortalecidos, digo, con esos principios, han sido capaces de soportar embates injustos y ataques y ofensas más o menos permanentes de los que han sido víctimas desde hace 10 años. Eso habla muy bien de la institución militar. No han faltado momentos difíciles, no han faltado inclusive razones en las que alguien o algunas personas consideraban valederas como para suscitar una reacción no solo verbal, sino de facto, pero las Fuerzas Armadas ecuatorianas ya son una institución sólida, probada, democrática, progresista, que sabe y quiere cumplir su deber dentro de los términos previstos por la democracia, por la Constitución. De modo que más que paciencia, lo que han tenido es capacidad de formación, de autoformación, y ahora los ecuatorianos estamos confiados en que esa vocación de servicio público, en el respeto a las leyes y en el respeto constante y permanente a la ética, estamos seguros los ecuatorianos de que el país puede respirar tranquilo, porque las Fuerzas Armadas sólidas, profesionales, bien orientadas, van a proteger los derechos de los ciudadanos y van a fortalecer la institución y la República como Estado. En cuanto a lo que quiere proponer, y de hecho nos describe el autor de la obra y nos propone también como contribución a los civiles, es decir, crear una nacionalidad combinada entre el espíritu civil de los ciudadanos que aman a esta patria, que amamos a este Ecuador, y la institución militar que nos ha dado desde niños esa enseñanza permanente. El recorrido histórico para el señor Coronel Molina, usted como autor del prólogo, ¿le parece que ha sido un entusiasmo sereno, preciso, no ha dejado detalle alguno y sabe tratar las cosas por su nombre? Es fantástico el lenguaje, la forma como él expresa incluso sus dudas e insatisfacciones. Tenga la bondad. Así es, Gonzalo. Una sociedad es el resultado no de la acción de una de sus instituciones solamente, es el resultado de la acción conjunta de todos sus componentes, en este caso de todos los ecuatorianos. No hay duda que la Fuerza Armada ha jugado un papel importante, lo ha jugado la sociedad civil, lo ha jugado la diplomacia, lo ha jugado cada uno de los ecuatorianos que han actuado en una función pública. La sociedad ecuatoriana es el resultado de una multiplicidad de factores, pero ahí está precisamente la importancia de las instituciones, porque los seres humanos nos expresamos a través de instituciones. Mientras más sólidas, permanentes, bien formadas, bien orientadas y principistas son las instituciones, más representado está el ciudadano en ellas y más directamente actúa en la conducción del Estado. Es por eso que le debemos tanto a la Fuerza Armada, es por eso que le debemos tanto al conjunto de factores de la sociedad civil que han creado el Ecuador que actualmente vivimos. Lamentablemente, por supuesto, la legítima influencia y dirección de un Estado que está a cargo del gobierno, lamentablemente a veces sigue rumbos desaconsejados. ¿Qué es lo que nos está pasando en el Ecuador contemporáneo? El rumbo escogido desde hace 10 años fue el rumbo de la confrontación, de la desacreditación, del planteamiento no de ideas sino de ofensas como arma dialéctica o retórica, y el resultado es esta sociedad en la que todos desconfiamos o desconfían los unos de los otros. Hay un ataque permanente basado en la vanidad y en el odio. Se está cultivando la lucha de clases a todo nivel. Luchen entre hermanos, luchen entre instituciones, luchen entre ecuatorianos, divídase el país. Y eso es lo que estamos viendo ahora. De modo que el coronel Molina, con su libro, lo que nos ha dado es la magnífica oportunidad de ver con ejemplos concretos cómo ese ánimo de destrucción de la institucionalidad militar para transformarla no en una institución al servicio del país, sino en una institución al servicio del gobierno. Ya tenemos precedentes en América Latina, piénsese en Venezuela. Ese ánimo del gobierno ha producido efectos negativos,
ha creado a veces dudas en la institución militar. Sus altos jefes no han sabido en cierto momento cómo proceder para defender la democracia y los valores, y se han visto constreñidos a veces a presentar sus renuncias o a verse expulsados de los cargos que estaban ejerciendo. Todo eso para afirmar una capacidad de control del gobierno sobre estas instituciones. La antidemocracia ha servido de orientación y en consecuencia hemos pagado muy caro esa forma de actuar del gobierno. El resultado ha sido la división de los ecuatorianos. Sí, con elemental sentido común y cívico, con objetividad total, todos los ecuatorianos nos dimos cuenta, después de muy poco rato, de algunas exigencias y prepotencias que exhibió el nuevo régimen hace 10 años, de que quería a Correa una institución militar incondicional. Usted demoró mucho, porque no nos precisa cronológicamente el instante en que usted se dio cuenta que lo que buscaba Correa era unas fuerzas armadas incondicionales. Y nunca imaginó la respuesta silenciosa, sino de actitud que encontró, que cosechó. El autor de la obra, señoras y señores, está aquí con nosotros. Bienvenido. Mi saludo también muy, muy grande y expresivo para el señor general Paco Moncayo, nuestro comandante en jefe de la última y brillante tarea de defensa de la nación. Gracias, Gonzalo. En primer lugar, para mí es un grato honor compartir esta mesa con el embajador José Ayala Lazo y mi general Paco Moncayo. Usted dijo pues que en realidad para mí constituye, y creo que hago suyas sus palabras, que es un privilegio para mí, para este soldado, que el prólogo de este libro que entrego al país haya sido hecho por un ilustre ecuatoriano que nos enorgullece, es orgullo para el Ecuador, el doctor José Ayala Lazo. En realidad, este libro es un testimonio, una especie de bitácora, porque nosotros, los ecuatorianos, somos olvidadizos. Y este testimonio de los 10 años, como usted mismo dijo, de insucesos, de provocaciones permanentes, provocaciones recurrentes, descalificaciones a una institución histórica que le ha servido al país y no le ha fallado en la guerra y en la paz. Por eso esta institución es querida, admirada y respetada. Hace pocos meses, una encuesta, decían los ecuatorianos que las dos instituciones que más respeta y confía son la Iglesia Católica y las Fuerzas Armadas. Por eso yo creo que los mandos militares deben ser consecuentes a esa confianza del pueblo ecuatoriano. ¿Por qué los militares en su laberinto? El subtítulo es, obviamente, en el gobierno de Rafael Correa. Y me quiero dar lectura a la parte última de mi presentación del libro, que digo, en varias ocasiones he conjeturado que nuestras Fuerzas Armadas, y en especial sus mandos, habían estado perdidos en un laberinto de posibles decisiones. Laberinto, pues, es un entramado de calles donde es difícil encontrar la salida. Y digo yo, habían estado perdidos en un laberinto de posibles decisiones, sin encontrar una salida. Me atrevo a pensar que varios de esos mandos, en momentos de angustia, tal vez, recurrieron al filósofo austriaco Karl Popper, comillas, quien planteó un interrogante: ¿cómo cambiar un mal gobernante que, habiendo sido elegido democráticamente, hace uso del poder para destruir la democracia? Esto es, ¿cómo en democracia se puede salvar la democracia sin la necesidad de recurrir a los militares? Ya lo ha dicho en la intervención el embajador Ayala Lazo, estas Fuerzas Armadas maduras, profesionales, históricas, cada vez han tenido que soportar estos embates de parte del gobierno que son inéditos. Y obviamente en mi libro relato
Es decir, inicia pues el gobierno nombrando una ilustre, digamos, dama, cuadro importante del Partido Socialista como ministra de Defensa. Debo señalar, como aquí el presidente siempre ha dicho, pues que por primera vez, pero debo darles un dato a la ciudadanía, que desde 1935, que se crea el Ministerio de Defensa Nacional, hasta la fecha han pasado como ministros 95 personas, de las cuales han sido 65 militares en activo y pasivo, y 31 civiles, de los cuales 3 mujeres hasta la fecha. De manera que jamás cuestionamos esta potestad que tiene el presidente de elegir sus ministros, secretarios de Estado, sea militar, sea civil, sea hombre o mujer. Lo que hemos cuestionado permanentemente es a quién nombra y para qué nombra. Así es. Mucho poema también ha existido, ¿no? Recordando desde esa parte a los poetas, que también merecieron, porque todo el mundo merecemos, un privilegio de esa magnitud, dirigir a un cuerpo militar histórico. Pero hay veces en que dudamos entre todos de que esa designación haya sido cumplida con buena fe. Con respeto más que todo. Justamente eso es lo que hemos cuestionado. Como digo, no la potestad de nombrar a quien el presidente quiera nombrar. Mire, se dice el aforismo popular, zapatero a tus zapatos en primer lugar. Bien decía el presidente José María Sanguinetti, presidente de Uruguay, mire, es lo normal, los partidos políticos tienen cuadros para administrar un Estado. Pero él decía, los partidos no preparamos a civiles para que conduzcan, digamos, una institución tan compleja como son las Fuerzas Armadas. Y difícilmente se puede administrar bien lo que no se conoce. Pero aquí ha habido mala fe, porque en primer lugar, mire, cuando la reacción nuestra de cuestionamiento fue cuando nombraron al poeta Ponce, en realidad cuando él escribía y defendía la libertad de prensa, y era uno de los defensores, sobre todo en el diario Hoy, el diario desaparecido infelizmente, ¿no? Era uno de los defensores de la libertad de prensa. Gracias. Y realmente era un cuestionador permanente a las Fuerzas Armadas. La otra poeta, la poeta Espinosa, recuerden ustedes que instó a las Fuerzas Armadas cuando iniciaba, digamos, su gestión, digamos, a que las Fuerzas Armadas sean guardianes, sean el soporte de la Revolución Ciudadana. Unas Fuerzas Armadas deben estar subordinadas al poder político, legítimamente electo por su pueblo, pero no alineadas en ningún proyecto político. Eso sería terrible, como sucede en el caso que debemos vernos en el espejo de Venezuela, Nicaragua, Cuba, Bolivia, donde el grito es socialismo, patria o muerte. Después, pues, de grata recordación, el arquitecto Cordero, y luego, pues, ahora, sociólogo, un miembro activo del Foro de Sao Paulo, y sabemos qué es lo que significa el Foro de Sao Paulo, la destrucción de unas Fuerzas Armadas para tener Fuerzas Armadas populares al servicio de los gobiernos que quieren perenizarse en el poder. El señor general José Gallardo Román, otro de nuestros héroes de guerra, conductor atinado de los momentos de mayor conflicto bélico y político, dice estas frases que me parecen muy bien traídas respecto del coronel Alberto Molina Flores. Dice Alberto con ejemplar lealtad a la institución en la que militó largos años y a la que conoce íntima y profundamente, se ha constituido en estos tiempos de injustificados ataques en un riguroso cronista y crítico, con lenguaje preciso, ilustrado, veraz, registra y denuncia y combate las palabras y actos con los que los dirigentes esclavos de su afán de represalia
pretenden debilitar a los militares, destruyendo su disciplina, lealtad, jerarquización y espíritu de cuerpo. En el libro se encuentra cronológicamente dispuestos los artículos con los cuales el autor rechaza los ultrajes y atropellos hacia las Fuerzas Armadas. Señor General, al darle la más cordial bienvenida, General Moncayo, gran comandante de guerra, y perdone si tengo alguna falencia en cuanto a las denominaciones castrenses, me sabrá disculpar, pero usted hizo la guerra exitosa, no necesariamente usted promovió esa guerra, buscó esa guerra. Las cosas estaban dadas para una respuesta histórica que le debe enorgullecer, General Moncayo, y por eso tantas respuestas favorables y otras equivocadas que ha tenido la colectividad nacional, especialmente en estamentos bastante complicados de poder rescatar otro género de reacciones. Pero, ¿qué opina usted de este intento de llevar la obra de la institución militar a un libro recurrente en cuanto a señalar que han sabido cumplir con su obligación usted y sus compañeros de arma? Este poder militar, esta paciencia militar, nunca ha sido producto del desgano, como equivocadamente muchos ecuatorianos suponíamos y reclamábamos. Hay capítulos muy interesantes en donde la provocación a la institución militar pasa a ser pieza fundamental para lograr despechar al colectivo hacia una toma de decisiones que ustedes no se dieron ni por entendidos, y que fue una gran contribución porque logró silenciar los afanes de destruir a la institución militar. No lograron. ¿Por qué no lograron, general? La cronología, no sé si usted revisó ya este libro, lo va a hacer. Debe haber estado muy ocupado en la elaboración también de 2 textos que van a ser conocidos por la ciudadanía, y ojalá podamos promocionarlos este mismo instante. También un escritor como Paco Moncayo tiene unas sorpresas sobre geopolítica internacional especialmente. Correa querría, buscó y exigió unas fuerzas armadas incondicionales, le decía yo de comienzo. ¿Usted qué piensa? Un General saludo muy Moncayo. afectuoso, Gonzalo, qué gusto estar aquí con Alberto Molina, a quien conozco desde cadete y con el que hemos participado durante mucho tiempo de inquietudes, especialmente en los temas de reflexión histórica. Desde muchacho, Alberto ya participaba en las publicaciones, en las revistas, siempre ha sido muy inquieto intelectualmente, y yo, por supuesto, estoy muy contento de que realice este nuevo aporte, porque es indispensable para la memoria de los ecuatorianos. Mire, Gonzalo, escuchaba y veía en la televisión un informativo, y se acercó un reportero a un cadete de un colegio militar, no de la escuela, de un colegio militar, y le dice: ¿sabe usted lo que pasó en el CENEPA? Estaba con otros cadetes. CENEPA, ¿no? Una de las maneras de controlar a la sociedad es precisamente hacerles olvidar su historia.
hacerles creer que todo lo del pasado fue malo, que todo lo que vendrá será bueno, que partimos de cero en la construcción de un país. Esa es la primera gran farsa, el primer gran engaño del presidente Correa y de la gente que le acompaña. La relación de las Fuerzas Armadas, y digo también de la diplomacia con la política, han sido muy difíciles. Y con el embajador hemos estado, José Ayala, hemos estado muchas veces sentados preguntándonos, ¿y ahora qué podemos hacer? En la guerra del Cenepa y en la negociación de la paz, pasaron 5 presidentes negociando con un solo presidente peruano, que era el presidente Fujimori, y los diplomáticos y los militares sentados, desesperados de ver cómo ha sido la política del Ecuador. Lo que sucede es que hay instituciones, como se ha dicho hace un momento, que van con una larga corriente de conductas, valores, principios, comportamientos, y la política va como perdida en el proceso histórico. Nosotros hemos sufrido a la política, hay que decirlo, hemos sufrido a la política. En las negociaciones mismo era un tormento no saber cómo iba a reaccionar el jefe de Estado en situaciones, estaba el futuro del país en juego de una palabra mal expresada. Cuando hubo el problema del presidente Bucaram, estábamos en plena guerra, todavía era una paz armada, todavía no se ha firmado la paz y teníamos 3 presidentes. Yo era jefe del comando conjunto. ¿Qué dijimos entonces? Los militares no somos ni jueces constitucionales ni árbitros de la política. Es un problema de los políticos que deben solucionar los políticos. Esa ha sido una conducta de las Fuerzas Armadas. Ahora bien, el problema fundamental, Gonzalo, amigos, es que jamás las Fuerzas Armadas podían estar preparadas para este tipo de gobierno. Habíamos nosotros soportado fuertes agresiones. Hubo un presidente que dijo que no hacíamos nada, que solo servíamos para desfilar los 9 de octubre y que nos iban a mandar a hacer zapatos. O sea, no es la primera vez, pero no era un ataque institucional, era un ataque más bien populista para ganar simpatías y votos. Hay que entender lo que es el socialismo del siglo XXI. Y las Fuerzas Armadas no podían estar preparadas para eso. Nunca hemos preparado a nuestros cadetes, a nuestros oficiales para eso. Hay que entender que el socialismo del siglo XXI es simplemente la reedición de las experiencias, entre comillas, revolucionarias, para imponer un Estado de corte leninista. Si ustedes ven el recetario que está en el libro, Gobiernos de Izquierda en América Latina, van a observar que uno de los, el primer punto de la receta es que hay que cooptar a las Fuerzas Armadas o cambiar por unas Fuerzas Armadas que sean acordes con la ideología del socialismo del siglo XXI. Entonces, por supuesto, los militares han estado, bien el título, en un laberinto. No estaban preparados, entendían el Estado de otra manera, entendían la política, la relación político-militar de otra manera. Ahora, lo que aquí se ha planteado es que las Fuerzas Armadas tienen que ser, como en Cuba, como en Venezuela, como en Nicaragua, claro, una rama del partido de gobierno. Eso no se ha dicho de frente, no se ha dicho de una manera frontal. Una rama defensora del partido de gobierno. No simplemente, Gonzalo, es que es la visión del Estado. La visión del Estado de estos sectores conservadores, porque no son de ninguna manera ni revolucionarios ni progresistas, conservadores, es que la democracia que nosotros que estamos aquí sentados defendemos es la dictadura de la burguesía sobre las clases dominadas. Y la receta es que debe haber una dictadura al revés, para poner a las clases hoy dominadas como dominantes. Antes había la estrategia
de la dictadura del proletariado. Antes la vanguardia de estas revoluciones era el proletariado. Antes del camino para tomar el poder era la lucha armada. Ahora no. Ahora la vanguardia, según los teóricos del socialismo del siglo XXI, es el líder carismático, el líder iluminado que viene a aportar para cambiar de la sociedad burguesa a la sociedad proletaria. Ya ni llamándole proletaria. Claro. Entonces, esas Fuerzas Armadas no sirven para ese modelo de gobierno. Y había que cambiarlas. Si usted entra en la cabeza del ministro Patiño, él le va a decir a usted, necesitamos unas Fuerzas Armadas populares. ¿Qué entienden ellos por populares? Que obedezcan a la doctrina disque revolucionaria del socialismo del siglo XXI, como pasa, ya se ha dicho aquí, en Nicaragua, en Venezuela, en Cuba. Yo le digo, Gonzalo, nuestros oficiales no estaban preparados para ser enemigos del Estado, porque en eso terminan convertidos, ser enemigos del poder, porque a eso les habían llevado. Ahora, han resistido heroicamente. Cuando ustedes, aquí me ha escuchado usted cuántas veces, Gonzalo, decir, no, Gonzalo, no se les puede pedir a las Fuerzas Armadas más de lo que pueden hacer. Yo he sido jefe de las Fuerzas Armadas, comandante del Ejército, en otras circunstancias, pues. Y árbitro político en ocasiones. No, porque nos negábamos y nos seguiremos negando a ser árbitros políticos. Porque ese ha sido un gran problema desinstitucionalizador. No es un tema de ideologías, Gonzalo. Antes, las derechas a golpear las puertas de los cuarteles, a que les demos sacando las castañas del fuego para después farrearse el resultado. De manera que hoy tenemos unas Fuerzas Armadas que han hecho lo que han podido. No he leído todavía el libro, le voy a leer con mucha atención. Han hecho lo que han podido para sobrevivir a este tsunami anti-instituciones que ha desbaratado al país. Yo creo que las Fuerzas Armadas merecen nuestro reconocimiento por lo que han hecho y sobre todo merecen nuestro reconocimiento por lo que no han hecho, porque ellos no tienen por qué, las Fuerzas Armadas no tienen por qué sacarnos del laberinto. De este laberinto tenemos que salir la sociedad civil, la sociedad política. Hay que ir a las urnas, hay que derrotar en las urnas y hay que luchar para que haya un proceso electoral transparente, porque hay que insistir, este modelo tampoco presupone alternancia en el poder. Este modelo presupone quedarse en el poder de por vida para seguir disque haciendo una revolución que no existe. Yo me resisto, Gonzalo y compañeros de panel, a creer que haya ideología en este gobierno, a creer que este gobierno sea de izquierdas, a creer que este gobierno sea socialista. Basta, vea cómo está conformada la cúpula de este gobierno. Alguien puede creer que sea marxista, leninista, el señor Alexis Mera, o los señores Alvarado, o el señor vicepresidente. ¿Quién puede atribuirles a ellos una formación política, o la señora presidenta de la Asamblea y el propio presidente Correa? Entonces, esto que hemos vivido es un gran fiasco, un gran engaño, y por supuesto es hora de salir de este gran engaño, de este gran fiasco, y no por la vía de los militares, sino por la vía de una sociedad civil que debe reaccionar para recuperar la democracia, para recuperar los derechos, para recuperar las libertades. En ese sentido, qué grato que un compañero de armas, un hombre inteligente, formado como es Alberto Molina, entregue un aporte de esta naturaleza para que entendamos bien lo que ha sucedido en este país. Es un aporte para la historia del Ecuador, un aporte para el mejor entendimiento de lo que ha sufrido el Ecuador durante estos 10 años. La obra inserta las diferentes formas que utilizó este régimen para debilitar prácticamente a la institución armada. Eso consta casi cronológicamente, y si usted podría explicarle a sus futuros lectores qué van a encontrar allí en este sentido de provocaciones.
Bueno, yo decía, las provocaciones han sido recurrentes. Mire usted, por ejemplo, sin más ni más, ordena que los militares que hemos tenido presencia en la Escuela de las Américas, en el Colegio Interamericano de Defensa, organismo de la OEA, la Junta Interamericana de Defensa. Ahí decía Patiño, cuando canciller, en una reunión de cancilleres en Guatemala, ahí formaron, dice, a los militares y policías para que nos controlen, nos repriman. No, vea usted ahí, pero al mismo tiempo crean la Escuela Militar del Alba en Bolivia, una escuela, ¿no?, que el presidente Evo Morales cuando inauguraba decía son antiimperialistas y socialistas, y en la inauguración nada menos que estaba como invitado especial el ministro de Defensa iraní, que está enjuiciado por el atentado de Lamia. Esto, por ejemplo. Otra cosa, en el caso de las secretarías militares, por ejemplo, ya hubo la orden, aquí el 5 de mayo, decía el secretario de la Administración, por disposición superior, se instruye la eliminación de las secretarías militares y policiales del Ecuador en el extranjero. Asimismo, mire usted, ha sido permanente los insultos, procaces. 3 de diciembre del 16, el presidente decía, se hablaba de los militares denunciando que había pues supuestas desestabilizaciones y se refería en la forma más infame, diría yo. Esos formados en la Escuela de las Américas, esos trogloditas, fascistas, que lastimosamente hasta hace poco dominaban incluso dentro de las Fuerzas Armadas. Dice, esa escuela donde se formó Pinochet. Y luego, mire, recordemos a nuestros amables escuchas, que cuando el ministro de Defensa fue obligado a renunciar, el arquitecto Cordero, emitió 2 acuerdos ministeriales con el tema de la igualdad en los cuarteles, decía donde tienen que comer en el mismo comedor, tienen que utilizar los mismos pasillos y la misma vajilla, etcétera. Yo le dije alguna vez, mire, a mí me enseñaron mis instructores aquí, como mi general, que el comandante tiene que dar ejemplo. Las palabras guían y el ejemplo arrastra, se dice, ¿verdad? Yo digo, en Carondelet el presidente come con su guardia, come con quien hace el aseo, sus secretarios, en la misma vajilla con el escudo nacional. Yo le pregunto, para poder exigir un que par los de subordinados... veces creo que lo hizo, pero no le gustó y ya no volvió jamás a esa práctica. Bueno, no conozco. Mire, asimismo, cuando les recuerdo en mi libro, el ministro pues establecía las normas en estos 2 acuerdos ministeriales, ¿verdad? Se nombró verdaderos comisarios políticos. Aquí tengo el documento en que decía, se nombraba, digamos, a los verdaderos comisarios, debían estar civiles en los cuarteles, viviendo en las instalaciones, y decía el documento, dice, se cumplirán las funciones de seguimiento y asesoramiento en el cumplimiento de la normativa vigente, proceso de capacitación al personal militar de la brigada en temas de equidad, cultura de la paz y defensa como un bien público, y otros temas que sean de interés del ministerio. No les dejaron entrar a estos caballeros, hombres y mujeres que habían sido designados a los cuarteles. Y les recuerdo a nuestros amables escuchas que en el Ejército Rojo de Trotsky, que decía de la desaparecida Unión Soviética, sobre los comisarios políticos que eran asignados a los cuarteles militares. Dice, se encargaban de monitorear la labor militar de los oficiales y velaban por la formación revolucionaria de las tropas. Eso ya estuvo nombrado, señores. De manera que, gracias a la voluntad de los mandos y la presión que hemos hecho en nuestras opiniones, no se llevó a cabo este tipo, digamos, de adoctrinamiento, porque lo que iban es adoctrinar especialmente a nuestra tropa. El tema de la seguridad social militar, pues, es conocido, y aquí mismo se ha hablado tanto del tema que en este gobierno
se hizo esos cambios cuando igual se ha hecho con las leyes, dice que socializó el ministro de Defensa Patillo Los Cortiles, donde hubo el rechazo total y absoluto, cuando el proyecto inicial eran de 15 artículos y obviamente llevaba al Congreso, es una norma que cumple las órdenes y se cambió totalmente la naturaleza constitucional. Se ha violado la Constitución cuando les ha dado la gana. Así es. Y prácticamente no fue distorsionada absolutamente la Ley de Seguridad Nacional, que es un derecho que tenemos los militares. Y es que la diplomacia, o sea, sí pues, la diplomacia, los medios de comunicación, otros colectivos de gran significación para el país, pasaron a ser adversarios de la revolución y al comienzo con éxito destruyeron prácticamente a la Cancillería, le destruyeron. Le iban ya destruyendo a la institución militar si no hubiera sido por algún episodio que escapó después del 30S, escapó de prácticamente ubicarle al señor presidente de la República en una situación de desempleo constitucional. Y entonces hay algunos hechos en los que se entusiasmó tanto el señor presidente como colaboradores muy convencidos de su ideología, como es el actual ministro de la Defensa Nacional. ¿Usted cree que si no hubiera habido este espíritu democrático de la institución militar, doctor Ayala, se habría conservado en otros lares, en países vecinos, más temerosos, menos profesionales en cuanto al comportamiento de su institución militar? ¿Se habría preferido otros caminos más sumarios, más rápidos y no convenientes también para la democracia a la larga? Entonces, ese me parece que ha sido el tema fundamental, es decir, el mérito fundamental de nuestra institución militar. En la diplomacia sintieron durante estos 10 años la necesidad de una réplica más contundente de los otros lados de la institucionalidad ecuatoriana. Mire, Gonzalo, yo creo que la Revolución Ciudadana vino con un propósito claramente definido y que lo han seguido sistemáticamente. El Foro de San Pablo aconsejaba llegar al poder mediante los métodos establecidos por la democracia. Y una vez en el poder, crear una estructura del Estado que permita la permanencia ilimitada de esa revolución en el poder. ¿Qué es lo que han hecho? Llegaron al poder libremente elegidos por el pueblo ecuatoriano, legalmente elegidos por el pueblo ecuatoriano. Y desde el primer día empezaron a transformar las estructuras del Estado en forma de tal manera que con aparentes visos de legalidad se ha creado una estructura de la cual es difícil salir. Se ha utilizado una palabra, esto del blindaje de las instituciones creadas por la Constitución del 2008. Aparentemente se quiso cambiar de la democracia representativa a una etapa ulterior y más alta de democracia. Así es. La democracia participativa. Invención que no tiene sentido porque la representación es precisamente para permitirle la participación del que no puede estar directamente en el uso del poder. Pero lograron a través de eso un Estado que les permite avanzar hacia una elección sucesiva y luego hacia una elección de las autoridades permanentemente abierta.
allí está cómo van a permanecer en el poder. Después, ¿qué hacen? Quieren crear los comités barriales de adoctrinamiento. En el Ministerio de Defensa, la creación de esos grupos de vigilancia no es sino el comité barrial a nivel de Fuerzas Armadas. ¿Para qué? Para fomentar la delación interna, el padre que delata al hijo, el hijo que delata al padre. ¿Con qué propósito? Para afianzar la permanencia de una ideología en el poder. Con la diplomacia ha pasado no solo que le han transformado, la han destruido simple y llanamente. Perdió institucionalidad. En fin, la diplomacia, lo mismo que en las Fuerzas Armadas, hay jerarquías establecidas por convenios internacionales, por prácticas de siglos. Hay embajadores, ministros, consejeros, secretarios, etcétera. Hay convenios que establecen esas jerarquías. ¿Qué hizo el gobierno cuando asumió el poder y llegó al manejo de la Cancillería ecuatoriana? De la noche a la mañana, una persona que desempeñaba una función administrativa de secretaría para tomar dictado pasó a ser subsecretaria de Relaciones Exteriores y dar órdenes a los embajadores que habían sido antes sus jefes, formados por 30 y más años en la diplomacia. ¿Usted no cree, doctor Ayala, que fue la epopeya de hace 22 años, la epopeya del CENEPA, la que de alguna manera le sirvió a la colectividad ecuatoriana de referente de lección histórica para creer en su institución militar, en las instituciones democráticas de todo el país? Yo creo que el CENEPA, sin una diplomacia activa y eficaz, y una fuerza armada decidida y bien preparada, habría dado otro resultado. No habría sido posible de otra manera, en otras palabras. La misma negociación con el Perú fue posible gracias a la formación profesional de ejército y de diplomacia, que son dos armas, son dos partes de una sola tenaza, en el buen sentido de la palabra, que permiten alcanzar un objetivo nacional. Así se trabajó y eso prestigió a la diplomacia y a la Fuerza Armada ecuatoriana. Pero cuando se pretende que la diplomacia sea no un conjunto de profesionales al servicio del país, sino una expresión del retorno del proletariado, así lo dicen, al manejo de los asuntos internacionales, y lo que se busca no es la política de Estado permanente, sino la conveniencia del gobierno, entonces, ¿qué ocurre? Desaparece la diplomacia, se establecen vínculos con los más abyectos regímenes del planeta, se vota en favor de Corea del Norte en informes que censuran a Corea del Norte por la violación de derechos humanos, se le invita a Ahmadinejad como amigo predilecto, se va a visitar a Gaddafi, se tiene en Siria y en el presidente sirio, uno de los amigos preferidos del régimen, y se autoidentifica este gobierno como un gobierno amigo de los grandes dictadores del mundo. Eso no ha sido historia ecuatoriana, ni ha ocurrido nunca antes en la historia del país. El Ecuador ha sido amigo de los valores de libertad, de fraternidad, de democracia, de respeto de los derechos humanos. Mire usted, Gonzalo, el año 1997, el Ecuador fue el primer país en el mundo de preparar un plan nacional de derechos humanos y de ponerlo al servicio de Naciones Unidas, organización que lo auspició para que otros países en el mundo lo adoptaran. El Congreso Nacional Ecuatoriano adoptó por unanimidad ese plan. Es ley de la República. ¿Quién se acuerda de esa ley ahora? Cuando están violadas libertad de prensa, libertad de opinión, libertad de asociación, libertad de ingreso al país legalmente, como hemos visto con la señora Tintori hace pocos días. Es decir, ahora tenemos una diplomacia que lamentablemente el gobierno quiere que sea al servicio de los intereses ideológicos del gobierno. Y eso le desprestigia a la acción diplomática y le hace perder eficacia. El orgullo personal, para no decir otra expresión, el orgullo personal del señor presidente de la República y la falta de una creencia radical, súper radical en una ideología en la que nunca él pensó de joven,
en su periodo de formación académica, etcétera, parece que nos libró de una decisión contundente de parte del primer mandatario, es lo que comentan en las mismas filas de la revolución del siglo socialista del siglo XXI, que faltó por el presidente porque no estaba totalmente convencido, ¿no es cierto?, de que el camino para el Ecuador, asimilable de parte de los conciudadanos, era de la extrema izquierda, por darle una fase más o menos comunistoide al asunto, ¿no? Y entonces eso nos libró de... ¿Usted cree que también, aparte de la diplomacia y aparte del militarismo ecuatoriano extremadamente democrático, al señor presidente de la República no le convenció, digamos, lo que sí le convenció por su formación sandinista en Nicaragua al señor ministro de la Defensa, general Moncayo? Yo creo, Gonzalo, que todos ellos se equivocaron de país. En la dinámica del desarrollo histórico, los cambios se dan de una manera evolutiva y se satisfacen aspiraciones de los sectores de la sociedad, sin violencia. Inclusive se admite que puede haber una lucha de clases en el ambiente de la democracia, porque la lucha es política, no es lucha militar. Entonces, ellos llegaron a un país en el que nos iban a dar derechos que no habíamos tenido, en los que nos iban a cambiar en bien de todos los ecuatorianos. No se dieron cuenta que cuando llegaron al poder, en muchos aspectos la sociedad ecuatoriana era otra sociedad ecuatoriana. Partamos de lo que es el haber logrado firmar la paz. Comenzamos el siglo con una situación geopolítica, geoestratégica totalmente diferente a la anterior. Durante años, las mujeres ecuatorianas lucharon arduamente para conquistar sus derechos. Por ejemplo, la paridad en la representación no es dádiva de este gobierno. Más bien, todo lo contrario, este gobierno ha venido a coartar libertades que ya fueron ganadas. Los pueblos indígenas, desde 1970, y desde la lucha histórica de estos pueblos a los que todavía este país no hace justicia, ya gozaban de otras garantías. Han luchado y han llegado a conquistar una posición en el país de respeto. Y así, los derechos de la naturaleza, no es lo que esté escrito simplemente, como bien dice aquí nuestro querido amigo Pepe Ayala. Cuando era parte del Ministerio de Defensa, el señor coronel Molina, había una oficina en la que estaba la ALDU, solo dedicada a formar a los militares en derechos humanos. Cuando estaba el señor coronel con mi general Gallardo, éramos la vanguardia en el tema de los derechos de la naturaleza. Entonces ellos vinieron a un país que no era, a aplicar una fórmula mecánicamente a un país que no era el que ellos desearían que sea para hacer una transformación como plantean. Le voy a decir que el tema de la participación ciudadana es, por supuesto, darle una categoría superior a la democracia de simple representación. Yo apliqué mi primera ordenanza en la alcaldía, fue la de participación ciudadana. ¿Pero qué implicaba la participación ciudadana? Reconocer que en el barrio pueden haber católicos, protestantes, adventistas, que en el barrio pueden haber de centro, de izquierda, de derechas, que el barrio, como una de las piezas fundamentales de la estructura de la ciudad, podía participar y decidir en los temas de su interés. Entonces, presupuestos con participación ciudadana, para poner prioridades a dónde va la plata, planificación, eso es participación ciudadana, no los CDR. Yo no fui al barrio a decir, ustedes tienen que ser moncaístas, ustedes tienen que ser socialistas y ustedes tienen que armar un
espacio de apoyo a mi gobierno. No, eso no es participación ciudadana. Yo sí creo en la participación ciudadana como una etapa superior en el avance de la democracia. Porque yo creo, como he dicho en estos micrófonos más de una vez, que hay un proceso de la raza humana, de la civilización humana, el que vamos ganando por etapas de largas luchas ciertos derechos y libertades que no pueden ser conculcadas. Y uno de esos derechos y libertades que no pueden ser conculcados es el no tener un gobierno absolutista, no tener testas coronadas en el siglo XXI que puedan controlar todas las funciones del Estado y puedan controlar a la sociedad. Entonces, yo soy por eso socialdemócrata, porque creo que los cambios, el reconocimiento de los derechos, la distribución de la riqueza, la equidad, solo puede hacerse en democracia. Creo lo que es más, que los progresistas, la gente que quiere cambios, necesita la democracia, porque no es en gobiernos autoritarios, verticales, prepotentes, el mejor espacio para que el ser humano pueda desarrollar sus libertades y derechos. Eso es lo que nos ha pasado en el Ecuador y de eso es lo que tenemos que salir. Muy bien, general. Es la última cosa porque el tiempo se me terminó. El 30S, ahí se estrecha el laberinto para la institución militar, pero es una página fantástica cumplida por los jefes militares de coyuntura. ¿Eso está descrito capítulo por capítulo cronológicamente en su libro, Coronel Molina? Seguro, no podía faltar el ataque a Angostura. Mire usted, hasta ahora no tenemos radares. 9 años y el país está inundado de droga. No hubo alternativas cuando, digamos, se desechó el convenio con los Estados Unidos en la base ecuatoriana de Manta, no norteamericana. Dábamos facilidades del convenio, que es otra cosa. No hubo alternativas y ahora estamos inundados de droga. El tema del 30S obviamente es un capítulo importante. El tema, digamos, abordaba la lucha de clases. Eso es de mi responsabilidad. Algunos capitales de la Revolución Ciudadana no tienen de alguna manera responsabilidad simultáneamente en la ocupación del narco de territorio ecuatoriano y de ligas de buena amistad, enigmáticas condicionamientos o pláticas que han determinado un hacerse de la vista gorda en algunos segmentos de el tránsito de droga. Y ahí la institución militar, ¿qué ha hecho? Le pregunta el Ecuador en este momento. Bueno, ha hecho lo que le corresponde. Mire, se hace operaciones de interdicción aérea con los pocos recursos que tiene. Mire, la Marina se entregó los aviones no tripulados, no sirve ninguno. Y no hay plata para, digamos, el mantenimiento, ni para, digamos, utilizar ese tipo de controles que deberían existir. No hay absolutamente nada. El debitamiento es absoluto. ¿Y el que le regaló Chávez al señor presidente? Esa es basura que está estorbando en Taura. Eso ya lo dijo en Cuatro Pelagatos y yo he observado y he estado en Taura. Esa es basura que estorba en Taura. Y asimismo bien decía mi general, la lucha de clases, llevadas a los cuarteles para dividir tropa y oficiales de una institución en cualquier parte del mundo, jerarquizada, vertical. Cada uno de los mandos tiene sus responsabilidades, del soldado al general. De manera que esto ha sido una tragedia. Por eso pues, les invito a leer Militar en su laberinto. Muchas gracias, ex canciller, muchas gracias. Gracias, general Moncayo. Muchísimas gracias. Gracias. Felicitaciones. Gracias, mi general. No es solo un concurso de frecuencias.